El sol lo vamos a tener detrás o en aquel lado, no te preocupes. Eso, el mundo, que se le pagó. Turín. Es una ciudad, importante centro cultural y de negocios del norte de Italia, capital de la región de Piamonte, localizada principalmente en el margen izquierdo del río Po y rodeada por los Alpes. Tiene una población de 846.926 habitantes, Istat 2024. En su arquitectura hay muestras del barroco, el rococó, el neoclasicismo y el Art Nouveau. Muchas de las plazas públicas de la ciudad, de los castillos, jardines y palacios, como el Palazzo Madama, fueron construidos por el arquitecto siciliano Filippo Juvarra, quien diseñó estos edificios en el estilo barroco y clásico del Palacio de Versalles. Ejemplos de estos edificios de inspiración francesa incluyen el Palacio Real de Turín, el pabellón de caza de Stupinigi y la Basílica de Superga. Turín es frecuentemente llamada la cuna de la libertad italiana por ser el lugar de nacimiento de importantes políticos que contribuyeron con la unificación de Italia, como Cavour. La ciudad actualmente alberga la Universidad de Turín, de 6 siglos de antigüedad, y el Politécnico de Turín. También se encuentran en la ciudad museos como la Galleria Sabauda, el Museo Egipcio de Turín IV, el más antiguo en el mundo y considerado el segundo más importante en el mundo después de El Cairo por valor de los hallazgos, y la Mole Antonelliana. En 2008 fue la 10ª ciudad más visitada de Italia. La ciudad solía ser un importante centro político europeo, siendo la primera capital de Italia en 1861 y la ciudad de residencia de la Casa de Saboya, la familia real de Italia. A pesar de que mucho de su influencia política se había perdido cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, a pesar de haber sido un centro de movimientos antifascistas durante el Ventennio incluyendo a la resistencia italiana, se convirtió en uno de los principales centros industriales y comerciales de Europa. Y actualmente es una de las ciudades más industrializadas de Italia, formando junto con Milán y Génova el triángulo industrial del país. Turín es la tercera ciudad más rica de Italia, tras Roma y Milán. Con un Producto Interno Bruto de 58.000 millones de dólares, Turín es la ciudad número 78 en la lista de las más ricas del mundo por su poder adquisitivo. Turín es también la sede de gran parte de la potente industria automovilística italiana. Turín es mundialmente famosa por íconos como la Gianduia, el Santo Sudario, la marca de automóviles Fiat y el club de fútbol Juventus, quien compite con su rival Torino en el Derby della Mole, el clásico de la localidad. Además, ha sido sede de la fabricación de varios módulos de la Estación Espacial Internacional como el Harmony y el Columbus. Fue la capital del Ducado de Saboya desde 1563, luego del Reino de Cerdeña y finalmente la primera capital de Italia. Entre los monumentos de la ciudad se destacan la Mole Antonelliana y la Catedral de San Juan Bautista del XV, que aloja la Sábana Santa. La ciudad de Turín y sus alrededores son embellecidos por las residencias sabaudas, Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO. El Museo Egipcio de Turín aloja una de las colecciones egipcias más importantes del mundo. Palacio Real, construido en el siglo XVII, fue morada de la Casa de Saboya hasta Víctor Manuel II. Aquí se halla la Armería Real, importantísima colección de armas blancas y de fuego, de armaduras y de objetos guerreros. Junto a él se encuentra la iglesia de San Lorenzo, considerada capilla real de los Saboya. Palacio Madama, construido en el siglo XIII en el lugar de una antigua puerta romana. Su majestuosa fachada fue proyectada por Felipe Juvara en 1718. Catedral de Turín,
Construida a finales del siglo XV, el arquitecto fue probablemente el toscano Meo del Caprino. Desde el presbiterio se accede a la célebre capilla de la Sábana Santa, obra de Guarino Guarini, con su espléndida cúpula. En ella se conserva la sábana santa con la que se cree fue cubierto el cuerpo de Cristo después del descendimiento de la cruz. Puerta Palatina, es la puerta romana de la antigua ciudad de Iulia Augusta Taurinorum. Forma parte del Parque Arqueológico de Turín junto al Teatro Romano. Museo Egipcio, es una de las colecciones más importantes del mundo de antigüedades egipcias y tiene su origen en una pequeña colección sabauda existente ya en el siglo XVIII. Galleria Sabauda, la colección se abrió al público en el siglo XIX durante el reinado de Carlos Alberto. Alberga varias obras maestras de fama internacional, de autores como Jan van Eyck, Fra Angelico, Andrea Mantegna, Rembrandt y Rubens. Palacio Carignano, comenzado por Guarini en 1679, fue la primera sede del Parlamento italiano, 1860 a 1865, hoy acoge el Museo del Resurgimiento. Mole Antonelliana, es el símbolo de la ciudad, a la que caracteriza con sus 167 metros de altura. Fue comenzada como templo israelita en 1863 por Alejandro Antonelli. Santuario de la Consolata, dedicado a la Virgen María, invocada con el título de Consolatrice, Nuestra Señora de la Consolación, patrona de la ciudad de Turín, es considerado el santuario mariano más importante de la ciudad y de la arquidiócesis de Turín, así como una verdadera obra maestra del barroco piamontés. El templo tiene la dignidad de basílica menor. Parco del Valentino, se extiende grandioso a lo largo de las orillas del Po. En él surge el Castillo del Valentino de noble aspecto barroco, actualmente sede de la Facultad de Arquitectura, el burgo medieval y el moderno Palacio de Exposiciones. Stupinigi, el palacete de caza de Stupinigi es una obra maestra del arquitecto Felipe Juvara, que lo proyectó para Víctor Amadeo II de Saboya en 1730. Basílica de Superga, surge sobre la colina homónima, es una de las obras más bellas de Filippo Juvara. La construcción de la iglesia tuvo lugar entre 1717 y 1731. Su interior es severo y elegante, en los subterráneos se hallan las tumbas de los reyes y príncipes de la Casa de Saboya. Basílica de María Auxiliadora, construida por San Juan Bosco. Se conservan los restos del fundador de los salesianos, y de la Madre María Masarello, cofundadora con Don Bosco del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Turín, antiguo centro celta, fue colonia romana con el nombre de Augusta Taurinorum, saqueada varias veces por los bárbaros. Más tarde fue dominio bizantino, longobardo y franco. Antes, el área de Turín fue habitada por el pueblo de los taurinos. La ciudad se desarrolló en el siglo I sobre el campamento romano de Castra Taurinorum, y poco después fue dedicada a Augusto, Augusta Taurinorum. La ciudad actual conserva todavía en su centro la estructura del campamento romano con muchas vías perpendiculares que interseccionan 3 o 4 ejes horizontales principales. En el año 69, la ciudad fue destruida en parte por un incendio durante el choque entre los ejércitos de Otón y de Vitelio. En el siglo VI Turín se convirtió en un ducado lombardo.
En el 773 fue conquistada por las tropas de Carlomagno y se convirtió en un condado francés. En los siglos XII y XIII fue una ciudad libre. En el 1280 pasó a la Casa Saboya. En el siglo XV Turín llegó a ser capital del Piamonte. Ocupada por los franceses en 1536 a 1562, volvió a los duques de Saboya con Manuel Filiberto, el duque Cabeza de Hierro, quien transfirió allí la capital del ducado desde Chambéry, con el pretexto de acortar el recorrido del cardenal Carlos Borromeo que quería orar frente al manto sagrado. En el siglo XVI, durante los ducados de Manuel Filiberto y de Carlos Manuel, y mecenas de poetas y pintores, tuvo lugar un florecimiento de las artes y de la economía turinesa. Entre los siglos XVI y XVII una multitud de arquitectos y urbanistas dieron a la ciudad el aspecto peculiar que la caracteriza aún. Sin embargo, se respetó la antigua disposición de las calles en forma de tablero de ajedrez de la Augusta Taurinorum romana. Al inicio del siglo XVIII, durante la Guerra de Sucesión Española, Turín fue objeto de un asedio por parte del ejército francés. El prócer de aquellos largos días de reclusión en el interior de la ciudad fue Pedro Mitka. El asedio acabó con la victoria de Eugenio de Saboya sobre los franceses, véase Asedio de Turín, 1706. En 1798 Carlos Manuel IV de Saboya fue obligado por los franceses a abdicar y dejar la ciudad, donde los Saboya regresarían con Víctor Manuel I, el 20 de mayo de 1814 tras la caída del Reino de Italia napoleónico. En el siglo XIX Turín se convirtió en centro propulsor de la unidad de Italia y más tarde en capital del nuevo reino con Víctor Manuel II. En la década de 1850, las reformas políticas y sociales y la obra de renovación de Cavour, junto a los movimientos democráticos, sentaron las bases para la creación de un movimiento de regeneración y del proceso de unificación nacional. Después del Risorgimento, Turín fue capital del Reino de Italia del 1861 al 1865, título que pasó por un breve periodo a Florencia y después a Roma. Junto al nacionalismo italiano Risorgimento, Turín fue un foco de gran actividad política y puede considerarse también la cuna del liberalismo y del socialismo italianos del siglo XIX. Con el inicio del siglo XX, para Turín se abrió una fase de intenso desarrollo cultural y económico. Después de la Primera Guerra Mundial, la ciudad se convirtió en un centro neurálgico de las primeras luchas sociales y de oposición al fascismo.
En 1943 estuvo en el centro de una gran huelga obrera que se extendió a otras ciudades y contribuyó a acelerar la caída del régimen. Después de la Segunda Guerra Mundial, Turín conoció un intenso desarrollo industrial, compartiendo con Milán el récord del milagro económico. Entre las bandas musicales de los siglos XX y XXI en la ciudad se encuentran Subsónica, Eiffel 65, The Frozen Outem y Estatuto. Con le mie colleghe Goscia, Perla e Donatella ci prenderemo cura di voi a bordo di questo volo. Durata del volo all'incirca 2 ore e 20 minuti. Prima della partenza vi chiediamo cortesemente la vostra massima e completa attenzione. I nostri assistenti di volo vi dimostreranno le misure di sicurezza a bordo di